y por eso escuché su voz. Ah, bueno, voy a... Vamos a hacerle tiempo a los compañeros. Mira aquí el documento. Sí, licenciada, sí lo veo bien. Bueno, les vamos a hacer tiempito a los compañeros. Está bien, licenciada, aquí vamos a Mire que, esperar unos minutos. sí, bonito así cuando no hay presión, ¿verdad? Ajá, sí es Ay, es que cierto. mire que el sábado yo siento por el horario y que uno siente que el tiempo no alcanza. Sí, hombre. Ajá. Y Ay, sí. sí, y fíjese que esto de la investigación así a distancia cuesta. Cuesta trabajarlo, licenciada. Es Sí, difícil porque no todos captamos de la misma manera, no todos tenemos la misma sí, retención de información. sí, fíjese, y como, mire, yo en realidad no sé cómo han trabajado anteriormente. Sí, Y pues ahí como, deja en duda. sí, porque la verdad es que, mire, yo vine a desempolvar mis papeles, me metí a buscar, investigué, ¿verdad? Para llegar a esto. Y Ajá. cuesta, ¿cómo decirle? Como es tan abstracto esto Sí, del, pues. de un trabajo de investigación, porque como es científico, ¿verdad? Entonces, y uno no está acostumbrado. Es cierto. Ujú. Entonces, yo le estaba pensando que le quiero decir al licenciado Rigo que me dé la clase de metodología de la investigación. Sí, ese curso es muy importante, fíjese, Sí, porque es lo que le da la base a uno de cómo sí, saber las cosas entonces, fí- correctamente. fíjese que yo, bueno, viendo los pensum y todo, a quien se lo han dado es a la licenciada Michelle, Sí, pero ahí pues. sí tendrían que poner los duchos desde ese primer año, fíjese. Ajá. Eh, Sí, a mí me dio eso el licenciado Mariano. fíjese, Sí, son, pues. son cursos bien delicados, fíjese. Ajá, es cierto. Y Son las bases, los primeros cursos, porque ya estos ya vienen siendo como un repaso de lo que uno vio sí, anteriormente, entonces ¿vale? yo cuando tomé el curso, yo lo tomé de otra forma, pues pensé que están bastante encaminados, ¿verdad? Pero hay dudas, ¿verdad? Sí, siempre persisten. Sí, Y como también, ¿verdad, licenciada? Que uno no solo se enfoca en un curso, sino que la mentalidad tiene que funcionar para todo. sí, sí. Y fíjese que la universidad está exigiendo investigación y de hecho, pues que en los foros que están dando los que están para rector están enfocados en investigación, que el estudiante tiene que investigar problemas de la realidad de nuestro país. Y Ujú. entonces, sí, es obligadamente lo tiene que hacer uno, ¿verdad? Sí, exactamente. No hay para dónde. Hay que Sí, implementar. sí, es cierto. Y en seminario también, ¿cómo sienten ustedes que les va en seminario? Fíjese, licenciada, como seminario, me imagino que yo que es hasta el otro semestre. No, pero el del profesorado, ¿cómo? Ah, el seminario del profesorado, sí, como fíjese que ese seminario del profesorado ponen a hacer el trabajo de investigación a la directiva. O Mm, sea que fue un grupo seleccionado no lo y los hacen demás, todos. ajá, exacto. Y Ah, los demás, participamos en otras situaciones, pero especialmente la directiva es la que se enfoca en eso. Yo pero recuerdo que Walfred se quedó de presidente de directiva esa vez y dijo, no es ganga, dijo ser no, presidente, dijo porque a uno le toca el proyecto de investigación, dijo. pero no debería de ser así, fíjese. Ajá, Mire, pues lo que exacto. es curso seminario
metodología de la investigación, elaboración de proyectos, deberían darlos bien plantaditos, mire, Sí, es cierto, licenciada. porque es la base para uno, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo creo que entramos la mayoría, como solo Ya somos vemos poquitos. 7. Sí, Ajá. buenas noches para todos. Voy a tratar de ser breve. Fíjense que tomé como, buenas noches, tomé como ejemplo el trabajo que me enviaron antier. Anoche, ayer, me puse a revisar. Y entonces voy a tomarlo como base para que los dos grupos vean si hay o no problema en el trabajo, para no que ustedes vean, pues, si lo están haciendo como es. Bueno, ya en la línea de investigación era la realidad educativa. El tema, limitantes de la educación a distancia, a causa del COVID-19. Ese es el tema, ¿verdad? El planteamiento del problema decía que venía desde el aspecto general de estudio, problemática a nivel mundial, problemática a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, local y nivel de la comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tema está generado desde a todo el mundo, porque el COVID nos dio problema a todos. Esto que está en rosado, yo le decía a la compañerita, ya hablé con ella, que lo tiene que quitar, porque aquí no tiene que escribir nada de esto. O sea, la matriz lo dice, pero ustedes tienen que trabajar un solo, así de una sola vez, ¿verdad? En, en prosa. Escribir en prosa y solo ir utilizando palabras enlaces. Entonces no hay necesidad de escribir estas palabras. Entonces dice aquí en general que a principios del 2020 comenzó la pandemia y todo. Pero aquí me decían de aprendizaje de presencial a remoto. Entonces ya remoto es una palabra que puede ser sinónimo, pero que siempre en todos los trabajos les tiene que aparecer presencial o a distancia, porque ese es el tema. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Limitantes de la educación a distancia, en este caso, ¿verdad? Entonces, siempre en todo el trabajo va a aparecer esa palabra, porque de eso estamos hablando. Entonces, a nivel general es un problema. A nivel mundial es el mismo problema. A nivel de Latinoamérica también dio problema, o sea que la educación a distancia dio problema, porque yo estaba leyendo un tema que dice que aún en los países más, que están más modernos que nosotros, dice que una gran población de los estudiantes no se conectaban porque no tenían internet, porque no, la computadora no les daba abasto, o sea que como nos agarró en curva a todos, ahora ya venimos como a aterrizar y ya estamos preparados, pero ¿cuáles fueron las limitantes? Ahorita siempre tenemos limitantes, pero ya las fuimos, eh, eh, ya les fuimos dando solución. Por ejemplo, al principio, muchos estudiantes no tenían un teléfono inteligente y se vio la necesidad de buscar un teléfono. Muchos estudiantes tenían internet de tarjeta y ¿qué hicieron? Meterse a un plan, a una empresa. Y ya muchos estudiantes en su presupuesto del mes tienen que tener ahí un renglón donde diga, aunque no diga, ustedes están gastando en internet. Ya no gastan en transporte para ir a la U, ni en comida supuestamente, están en la comodidad de su casa, pero la educación cambió y la modalidad cambió. Entonces, esto no fue solo aquí, sino que comenzó en general, a nivel mundial, a nivel de Latinoamérica y todo. Pero el planteamiento del problema, lo que necesitamos es plantear el problema y hacer pregunta para darle una solución a la pregunta.
Entonces, si no hay pregunta, ¿cómo va a resolver usted el problema? Entonces, la problemática nacional, local, a nivel de la comunidad donde está realizando la investigación. Eso lo escribió la compañera, el grupo, pero en realidad esto no tienen que escribirlo, sino que ustedes solo se van enlazando, enlazando. Si ocupan la matriz, es que miren, yo no sé si están ocupando las matrices. Aquí sí, porque sí se ve que lo hizo así, comunidad donde está realizando a nivel mundial y todo. Correcto, sí lo hizo. Pero cuando aterriza a nivel de donde usted va a trabajar, entonces usted tiene que enfatizar, miren, por ejemplo, aquí tienen que especificar, dice, en qué escuela, grado, grados, municipios, porque entonces aquí ya se hizo chiquito, de lo más grande venimos a caer a lo pequeño. Entonces, tenemos que resolver el problema de nuestra comunidad. Y entre más pequeña sea la muestra, mejor. Por ejemplo, aquí me imagino que tomaron 3 centros educativos porque los estudiantes del grupo viven ahí, me imagino yo. Entonces, no se les dificulta. Entonces, dice, aquí tenemos que especificar en qué escuela, grado, sección, municipio, departamento está afectando el problema de la educación a distancia. La educación a distancia afecta a muchos centros educativos. Aquí se fue. Mire, aquí sería ya lo último. ¿Verdad? La educación a distancia afecta a muchos centros educativos y también el problema planteado sobre el tema de las limitantes de la educación a distancia a causa del COVID y que también afecta a los centros educativos de Nuestra Señora de la Esperanza, NUFED, pero ahí tiene de la Esperanza, NUFED es el mismo, me imagino yo, del municipio de o de la aldea, del instituto por cooperativa, de la aldea, del municipio, de la escuela del Bejucal, del grado, de la aldea. O sea que tenemos que especificar dónde está el problema aquí en nuestra comunidad. El grado, qué grados del municipio, de los grados de primero primaria, de segundo, de tercero básico, porque aquí está limitando usted la investigación. Porque si la deja sin esto, es general. Usted puede hablar de Rusia, puede hablar de Estados Unidos, de la China, y cómo vamos a hacer para investigar allá. Pero aquí sí se nos facilita porque tenemos los medios para poder investigar esta muestra pequeña. Entonces, aquí en el planteamiento tiene que aparecer esto. Entonces, ya apareció y dice, ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de investigación. Preguntas que le van a dar opción a respuestas, no respuestas de sí ni no, sino que respuestas que le den, que le ayuden a resolver la problemática. Entonces aquí, respuesta a la investigación. ¿Cuáles son las limitantes que afectan a la educación a distancia a causa del COVID en las escuelas? Escribe los datos de la escuela y el grado, ¿verdad? Ese es de aquí de estas 3 preguntas que yo hago, por ejemplo, hay una pregunta generadora y la pregunta generadora es la que me va a dar el objetivo general. Todo va enlazado, porque si no lo saca así, usted hace una cosa, el objetivo viene de otra y no se sabe de dónde. Entonces, el objetivo general sale de la pregunta generadora, o sea, de la pregunta general. De la pregunta general vienen las específicas, o sea que los limitantes que afectan a la educación a distancia a causa de la escuela tal y tal y tal. Vale. Las específicas serían cuáles son las estrategias. Aquí ya pide estrategias que ayudan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje con modalidad a distancia a causa del COVID-19 en los centros educativos. Pero aquí está modalidad a distancia a causa del COVID-19. O sea que si no escribimos eso, nos perdemos. Cada vez que usted redacte, tiene que escribir dónde está haciendo usted la investigación. Ese sería uno. El 2, ¿qué elementos? Aquí ya pide elementos, aquí ya pide estrategias, aquí pide elementos. Con estas preguntas, usted puede hacer una
entrevista, o sea, ¿cómo se llama? Censo, ¿cómo se llama eso? Entrevista no es, una encuesta. Usted ya formula sus preguntas y, por ejemplo, se las puede responder maestros, alumnos, padres de familia, que es quienes estén involucrados en lo que usted quiere investigar. Pero si no están las preguntas, ¿de dónde usted va a sacar para hacer su encuesta? Entonces, aquí tiene que haber, por ejemplo, la generadora y las 2 o 3 preguntas que le van a ayudar para hacer el objetivo específico. De aquí sale un objetivo específico. Ahora, ¿de dónde voy a sacar los objetivos específicos? Aquí tengo yo y les hablaba, miren, eso de la planificación no lo tendríamos que estar diciendo aquí, sino que en otras clases, no sé en qué clases les dan planificación. Ahora le digo lo que les voy a explicar en este momento. ¿Ven una tabla ahí? Sí, licenciada, sí se ve. Bueno, miren pues, el objetivo que yo ocupé para la primera pregunta, ¿cuáles son las limitantes? Es la pregunta. ¿Cuál objetivo ocupé? ¿Cuál verbo ocupé? ¿Cuáles son las limitantes? Analizar, miren. Analizar las limitantes. Entonces, me voy a la tabla de los objetivos. ¿Ven la tabla? Bueno, los verbos aplicables a la taxonomía de Bloom. Eso no es que diga, es otra cosa. Miren, si aprender matemática en el básico es porque usted sabe sumar y restar. Aprender inglés nivel 5 es porque usted sabe el vocabulario el primero. O sea, que usted no puede aprender inglés a nivel 5 si no aprendió lo básico. Usted no puede hacer ecuaciones de segundo y tercer grado si no sabe sumar y restar. Entonces, lo mismo es esto. Yo no puedo planificar si no sé todo esto. Entonces, aquí hay niveles, miren. Este es el nivel más, son los niveles más como de alto nivel. Comienza de análisis hasta aquí. Entonces, si yo ocupo un verbo de aquí para el general, para los específicos, puedo, por ejemplo, este de síntesis. Yo ocupo un verbo de síntesis para el general, para un específico, también puedo usar uno de aquí, pero puedo usar uno de aquí, de aquí, de aquí, de aquí o de aquí, pero nunca de aquí. Entonces, cuando nosotros planificamos, no vamos a planificar a lo que Dios nos ayuda a poner un verbo X sin saber qué nivel de verbo es. Entonces, aquí si yo tomé analizar, por aquí, no sé si está por aquí. Aquí está, analizar. Entonces yo ocupé el verbo analizar aquí me voy a pasar para acá. Todo es una cadena, fíjense. O sea que desde que usted inicia la investigación, no puede dejar una cosa y hacer otra cosa de otro lado. Aunque sea equipo y aunque uno haga una cosa y uno haga la otra, tienen que estar bien coordinados. Entonces aquí, el título son las limitantes de la educación a distancia. Pregunta, ¿cuáles son las limitantes de la educación a distancia a causa del COVID en el centro educativo X, Y y Z? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, yo les decía que quitamos esto y solo dejamos limitantes. Y solo le agrego un verbo. Esos son como pasos que a mí me van a ayudar a hacer las cosas. Entonces,
Yo tengo que analizar las limitantes, es un objetivo general. Vale. Ahora el específico, como ya utilicé analizar, yo puedo ocupar cualquier verbo de análisis o para atrás. Entonces yo coloqué aquí en el verbo específico cuáles son las estrategias que ayudan a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad a distancia a causa del COVID-19 en el centro educativo X, Y y Z de los grados tal y tal y tal. Entonces aquí dice incluir estrategias. Incluir. Entonces ya usted, cuando usted hace la encuesta, usted le puede preguntar a los maestros, mire, ¿y qué estrategias utilizó para trabajar a distancia? Está esta. Usted puede hacer de selección múltiple y le dice, bueno, yo las ocupé todas, le va a decir el maestro. O hay una opción que dice ninguna de las anteriores. Entonces, hasta para eso usted tiene que pensar en esto porque tiene que hacer la encuesta. Entonces, no es de la manga me estoy sacando las cosas, sino que todo viene enlazado. Miren, me pasé a esto de aquí, de la pregunta. Me pasé, porque de la pregunta yo voy a hacer el objetivo. La pregunta tiene que ser la base para hacer yo mi objetivo. Y si no, me pierdo. Si el objetivo general dice una cosa, la pregunta dice otra cosa, no hay nada. Entonces todo tiene que ir enlazado. El tema, escribirlo. Escribir lo que dice aquí al principio. Miren, no sea, como les dijera yo, no es fácil porque me tengo que sentar a hacer esto. Y otra cosa, ¿por qué utilizamos las matrices? Porque nosotros no estamos al 100 que diga yo puedo hacerlo sin matriz. Yo voy a hacerlo sin matriz cuando he hecho ya una gran experiencia de trabajo de investigación y no necesito matriz porque la experiencia me dio para hacerlo sin matriz. Pero lo hago sin matriz, pero yo ya sé cuáles son los pasos que lleva. Entonces por ejemplo, ustedes hacen esto y aquí yo les decía que me trabajen, que cuando me entreguen el trabajo, agreguen la matriz, porque así no se pierden. Y ya cuando le diga sí es correcto, hágalo, quita la matriz. En el caso, por ejemplo, aquí pues tiene que quitar esto, los compañeros de ese grupo. Tienen que quitar esas palabras. Por ejemplo, aquí todo esto que está con rosado lo tiene que quitar, porque decía, a principios de 2020, ante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, todas las instituciones educativas tuvieron que adaptarse a un cambio de modelos de aprendizaje de presencial. Aquí no decía de, y por eso lo marqué porque esas son palabras que yo fui agregando. De, aquí podría ser de, podríamos agregar modalidad. Entre más explicado está mejor, porque no puede ser de presencial, de modalidad presencial a modalidad a distancia. Y entonces aquí me habían colocado de presencial a remoto. Y entonces esa palabra podrá ser sinónimo. Pero aquí esta palabra me hace perderme del trabajo. Entonces que tengo que colocar la palabra a distancia. Sin embargo, después de 2 años de utilizar el enfoque remoto, el enfoque de modalidad a distancia, poco a poco se está volviendo, no, poco a poco se está regresando a la nueva normalidad. Esta es la palabra que yo le corregí. Miren, o sea que no ven ustedes diferencia que diga poco a poco se está volviendo y poco a poco se está regresando a la nueva normalidad.
O sea que tratar la manera de ir en la redacción de los trabajos, ¿verdad? En la que se está desarrollando un enfoque híbrido. Es decir, aquí híbrido. Es decir, momentos sí, momentos a distancia, ¿verdad? Y momentos de forma presencial. Porque mucha gente si lee la investigación no sabe qué es híbrido. Esto significa, ahí está, mire, esto significa, ya lo había colocado yo. Esto significa, yo ahí está, ya hice las correcciones. Y por eso le pedí a los dos grupos que estuvieran, porque este ya corregido me ayuda a explicarles, ¿verdad? No es lo mismo que yo le mande el documento y usted, pero ¿qué querrá decir la licenciada ahí, verdad? Esto significa forma presencial y forma a distancia, con la parte de trabajo remoto y la parte directa. Miren, es diferente la redacción. Esto rosado lo tienen que quitar los del grupo. A nivel mundial, el problema, esto lo van a quitar, miren, a nivel mundial. El problema a nivel mundial en relación con el aprendizaje a distancia es que la mayoría, miren, o sea, con una palabra A o D, cambia. Ahí está, bueno. Según Richard Kleiderman, ese es parafrasear. Y como ella parafraseó, aquí están las comillas, miren. Y no estaban. Entonces, si está parafraseando, tiene que haber comillas porque eso significa que son puramente palabras de un autor. Y a esas las problemáticas lo tienen que quitar porque eso no iba. O sea, que eso solo le ayuda en la matriz, pero no lo tienen que escribir. Vale. A nivel de la comunidad, ahí ya les expliqué. Aquí yo le hice los dos objetivos y le dije, mire, aquí tiene que, yo le dije que hiciera otro objetivo con el hecho de que usted pueda hacer el tercero, porque yo le hice dos. Aquí terminó el planteamiento. Pregunta de investigación. Ante esta situación se plantea la siguiente, o sea que en el planteamiento tiene que al final, usted tiene que plasmar las preguntas de investigación que den oportunidad a averiguar. Entonces, usted tiene que formarlas que den oportunidad a averiguar. Ya, ahí ya terminó el planteamiento. Y luego la justificación. Yo le coloqué aquí la matriz, porque la justificación dice, aquí me mandaron la justificación, pero yo no veo nada que justifique por qué está haciendo el trabajo. Entonces, hagámosla entre todos, por favor, para que logremos. ¿Cuál es la situación problemática que se pretende investigar? Desarrollémosla en un par. ¿Cómo sería? La problemática actual del sistema educativo, por ejemplo. Como es general, ¿cuál es la situación de la problemática? La problemática actual del sistema educativo del proceso de enseñanza, aprendizaje, a consecuencia de la problemática actual del sistema educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad a distancia, a consecuencia del COVID-19, miren,
Ahí estoy haciendo la situación problemática que se prende. Eso es lo que yo pretendo investigar. ¿Sí o no? Sí, licenciada. Vale. Podríamos agregar ahí otra cosita, díganme si alguien me puede ayudar, porque yo lo que necesito es que ustedes lo vean. De hecho, pues yo tomé este trabajo que fue el primero que me mandaron y me puse a revisarlo. Entonces dije yo, mejor los voy a citar a los dos grupos para que vean si les falta al otro grupo, porque yo no he visto el otro trabajo, pero si le falta y si no le falta, pues está bien. Pero si le falta, pues ya saben, miren, aquí está la matriz, no los va a hacer perder. Ya, la problemática actual del sistema educativo, del proceso de enseñanza-aprendizaje en modalidad de distancia a consecuencia del COVID-19 ha sido, ¿qué ha sido? Malo, bueno, devastador, negativo, difícil. Negativo, licenciada. Va. Ha sido negativo ¿para quién? Para estudiantes, padres de familia y docentes. Ujú. Vale. Para los estudiantes, negativo principalmente porque ellos son los actores, miren. Para los estudiantes, padres de familia, maestros y todos quienes están involucrados en el proceso. Va, miren, ahí ya se formó la situación de la problemática. Esa es la situación. Va. ¿Cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema que tengo que escribir? Yo considero, licenciada, que que el tema, aunque muchos ya lo están dejando de lado, siempre sigue siendo de vital importancia. O sea, no tenemos que relajarnos, siempre tenemos que seguir con los cuidados, con el protocolo. Ahorita el regreso a clases siempre exigen que el protocolo a los estudiantes siempre sea implementado en cada centro educativo. Vale. Entonces dice, ¿cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema? Pues que en la actualidad ya casi no es importante. O sea, la gente ya está muy relajada. Sigue siendo importante, pero la gente ya no lo toma como prioridad. No, pero ¿cuál es la importancia y actualidad que tiene el tema? O sea, el tema en educación, no tanto en la enfermedad. O sea que es importante que, por ejemplo, el ministerio Implemente medidas de... es importante que el ministerio tome en serio, ¿verdad? Y busque las estrategias, ¿ves? Que ayuden a resolver el problema actual, como es el proceso enseñanza-aprendizaje en modalidad a distancia. ¿Qué dicen ustedes? Miren eso, o sea, yo lo estoy haciendo así, pero ahí el que lo haga se tiene que sentar y analizar. Que puede Yo ser que tengo una duda.
tiene que llevar cuadro necesariamente. No, o sea que yo lo estoy haciendo en la matriz para que ayudarme. Cuando usted ya lo haya formado, usted lo copia y lo pega. Es que Sí, sin nosotros el ya lo cuadro. hicimos y necesitamos saber si está bien o está mal, porque yo la verdad ya estoy cansada, licenciada, y mucho cuesta y les soy sincera, me están dando muchas ganas de salirme. Ya no doy para más. ¿Quién me habla? Yadira, Ah, yo me Yadira. pienso mejor retirar, licenciada. Ya no, Bueno, está muy cansado todo. bueno. Ahí seguiríamos con eso y entonces ya, ¿qué se va a realizar? ¿Qué van a realizar ustedes? Mira, aquí se La puede ajustar investigación. aquí se ajusta el objetivo Allí general. se, Entonces jalo el objetivo general, mira, me vengo para acá. O sea, lo que yo le quiero dar a entender es que todo tiene relación, no puedo hacer algo solo así. Mira, entonces jalo el objetivo. Y me vengo para acá. Bueno, analizar las limitantes. Entonces, yo ahí le puse que hay que hacer un análisis de los límites de la educación debido al COVID-19 con el propósito de dar a conocer a la comunidad la realidad en que se vive actualmente. vaya, mire, por tal motivo debemos analizar las limitantes que afectan. Y mire, ya solo copió el objetivo general y solo una palabra enlace. Por tal motivo debemos analizar. Ahora nos vamos, ¿cuáles son los beneficios sociales de la investigación? ¿Verdad? Con esta investigación se pretende ayudar a las comunidades afectadas, por ejemplo. Afectadas a consecuencia del COVID-19. Y los beneficios metodológicos. Entonces ahí los beneficios metodológicos usted escribe por medio de esta investigación. Por medio de esta investigación hemos puesto en práctica todo lo concerniente a la realización, proceso de investigación. Por ejemplo, realizar entrevistas, el método científico y todo eso. Pueden escribir ahí y ahí usted ya realizó su justificación. Entonces solo la copia de aquí. O sea que las matrices solo le ayudan a trabajar y a no como desviarse, ¿verdad? De lo que está haciendo. Y aquí, Creo pues que sí, aquí está sí, la ahí fue el error, justificación. licenciada. ¿Cómo? Que nosotros, creo que sí, ahí fue el error que no lo utilizamos así como usted. Tal vez ese día no le comprendimos bien, pero ahorita que lo explica así, sí, ya le vamos agarrando más o menos. Sí, o sea que las matrices se las envié para que Y las usaran. yo sentí que sin la matriz está complicado. Exactamente, sin la matriz usted se pierde. Pero con la matriz, si se da cuenta, desde el nombre del tema, desde el nombre del tema, venimos hablando COVID-19, modalidad de distancia, COVID-19, modalidad de distancia, y todo está enmarcado en la modalidad de distancia. Ahí. Entonces, ahí ahora lo demás, pues aquí
Esa es la de la justificación. Y luego la delimitación, pues ya ustedes lo hicieron correcto, está bien y todo. El ámbito institucional, eso no hay problema ahí. Solamente aquí que dice el cual tiene fechas comprendidas del 12 de febrero al 30 de mayo, que es cuando va a terminar el proceso de investigación. Y aquí está la matriz de los objetivos. Vaya, aquí está el título, que son las limitantes. Aquí pues yo ocupé un verbo de análisis. Mire, es el verbo el que coloqué aquí. Aquí hice la pregunta. ¿Y de dónde saqué la pregunta? Del planteamiento. Aquí está la pregunta. Esta pregunta es la que está aquí. Aquí. Vale. Entonces, ya aquí, ¿qué tengo que hacer? Copio todo, pero le quito los signos. Copié todo, le quité los signos y solo escribo un verbo. Entonces, el general solo analiza. Vamos a analizar las limitantes que afectan el proceso. Es general, solo estamos analizando. Ahora el objetivo específico. Los específicos ya me están diciendo, dice, las preguntas. Las preguntas las tienen el planteamiento del problema. ¿Cuáles son las estrategias que ayudan a facilitar el proceso de enseñanza, aprendizaje en